No hay ninguna duda de que esta película te pueda gustar, sí, no, mucho o poco, pero indiferentes no va a dejar. In the Air, una película británica de este mismo año que trata una especie de misterio en torno a un bosque, incluso muchos temas medio ocultos o que apenas se dejan caer y que, bueno, el espectador pueda dar su versión o darle vueltas al asunto, y que va a tener cosas bastante interesantes, aunque otras que no me acabaron de convencer. Una película interesante, diferente, que vamos a analizar con un poquito de calma. Can you feel him now? In the earth? No, I don't know what you mean. I think you do. Dirigida por Ben Wheatley, director de, bueno, la fallidísima película Rebecca, aquel remake de Hitchcock, que, bueno, era la película de Netflix, pero que la verdad es que fue una película vilipendiada por todos. Hay que decir que tampoco hacía falta tocar un clásico como el de Hitchcock. Yo creo que los remakes tendrían que ser películas que podían mejorarse, y una película que ya es muy difícil que se mejore, pues lo normal es que metas la pata, y aquí ocurrió eso. Aunque es un director que tiene películas bastante interesantes, como el caso del Kill List, que, oye, es una historia bastante interesante. Es un director bastante valiente, bastante innovador, que le gusta experimentar, y aquí lo ha hecho y bastante, y que, bueno, ahora supuestamente va a ser el director de Megalodon 2, lo cual no sé muy bien qué se va a sacar de ahí, aunque hay que decir que mejorar la original, la Megalodon original, no va a ser muy difícil. Seguro que estoy leyendo muchas cosas, muchas teorías, vídeos de explicando su final y cosas así, y es que es una película que la verdad da a ello, da a vídeos para explicar el final, las teorías que salen después de ver esta película, porque es una historia muy extraña, con dos personajes protagonistas que se adentran en un bosque buscando a una doctora que se ha perdido durante una especie de pandemia. No se sabe muy bien si es una pandemia ficticia o es nuestra pandemia actual, el COVID-19, lo cual, por cierto, es una cosa muy interesante, porque si os fijáis, llevamos ya un año y pico, casi un año y medio con el COVID-19, y no se hacen películas en torno al COVID-19. Es una cosa muy curiosa, porque lo mismo dentro de 10 años se hacen historias del COVID-19, hacerlas ahora. Vamos a pasar todo este tiempo sin ver ni una sola película con gente con mascarillas, o gente hablando del confinamiento, o gente hablando del COVID-19. Yo creo que se podrían hacer 50.000 películas e historias en torno a lo que nos ha pasado en nuestro día a día, en lo que ha significado el COVID, y no se hacen. Y esta no deja de ser una historia que, sin decirlo claramente, giraría en torno a una pospandemia, que podría ser el COVID-19 perfectamente. Se va a hablar de confinamiento, de 4 meses encerrados, el tema de la desinfección al principio, también lo de la mascarilla, cosas que a las veces dices, claro, coño, si es que estamos en pandemia, quiero ver películas donde la gente vaya con mascarilla, pero no hay manera. Ese aire apocalíptico o posapocalíptico, o después de una gran enfermedad o pandemia, es interesante porque te parece sumergir en un misterio extraño, como digo, en torno a un bosque que parece que podría tener, mediante algún tipo de experimento científico, revelaciones interesantes, por ejemplo, para sobreponernos a pandemias futuras o a la actual, o a intentar entender a la madre naturaleza, que incluso se podría dibujar casi como si fuera un ente, una especie de ser mitológico en general, algo que se ha hecho durante muchos siglos por muchos tipos de culturas, y que aquí estaría representado por una especie de ser mitológico del pasado que vamos a descubrir en un libro antiguo y misterioso, con un monolito en el centro del bosque que va a representar algo muy misterioso, ¿no? Como de épocas pasadas, como de hechizos pasados, que casi de brujería y demás, que no están del todo mal. Son cosas que se van dejando mediante pinceladas en la película, con un argumento muy sencillo, como digo, esos dos científicos que se adentran en el bosque buscando a una científica que no ha dado señales de vida en los últimos tiempos. Incluso se habla de algún excursionista o montañero que se ha perdido en el bosque y ha desaparecido, no ha vuelto a saberse nada de él, casi como que el bosque es un ente maligno, como si el bosque fuera el mal o la amenaza. Y eso no va a quedar del todo claro en la película, porque a medida que avanza la historia te va a sumergir en otros mundos extraños, con personajes que podrían ser perfectamente medio psico-killers o hippies a los que se les ha ido la olla por completo. Todo con mucho misterio, todo con pocas respuestas, todo con muchas ideas sueltas allí y allá, que nunca acabas de comprender del todo, y que tampoco la vas a comprender al final de la película. Te va a costar mucho adentrarte en la historia y coger el hilo real de la película, y al final el director va a decir, venga, tú imagínate lo que quieras, darle todas las vueltas que quieras, que yo te voy a dejar las pinceladas y tú mismo unes las piezas, como si fuera un puzzle o un rompecabezas en el que tú tienes que ser el que lo hagan, y que, bueno, el director te da las piezas y tú allá te las apañas para montarlas. Con muchos ejercicios visuales extraños, tiene momentos de fotografía bastante chulos y otros que parece algo, vamos, psicodélico más no poder, como si los espectadores viendo la película se hubieran tomado un trippy o algo que les hubiera vuelto medio locos, o algo alucinógeno. Un experimento en ese sentido visual un poquito, bueno, recargante, porque además se van a usar muchas luces estroboscópicas durante momentos de la película que marean más que otra cosa, y sonidos extraños que, bueno, parece que intentan marear o dejar completamente perdidos al espectador, tanto como los protagonistas, que nunca saben muy bien qué está pasando o cómo salir del bosque, o si el bosque realmente es algo maligno o que es un ente que les puede
no sé, incluso atacar de alguna forma o no, o está en su imaginación, o vete tú a saber. Hay muy pocas respuestas en la película, tanto durante como en la parte final. De hecho, el final es una cosa que a casi todo el mundo ha dejado bastante molesta, porque básicamente, como digo, no te da respuestas, y porque también la película parece ir hacia un camino o hacia un derrotero que al final no acaba nunca de deslumbrar por completo o de aclararse por completo, y te deja un poco con ese aire de coitus interruptus que, bueno, no acaba de convencer a casi nadie, incluido a mí mismo. Con esa interesante idea de que el bosque o la naturaleza, la madre naturaleza, es la amenaza o es el peligro aquí ante los protagonistas, y que se ha visto en muchas películas pero que nunca se acabó de explotar del todo, y aquí tampoco. Aquí yo creo que sí que se podría haber dado de alguna forma esa idea de que el bosque fuera algo realmente amenazante y que va a atacar de alguna forma u otra a los protagonistas. Hay un momento donde puede parecer que sí, pero tampoco acaba de quedar claro del todo. Y es uno de los temas que más me ha dejado frío en la película. Es como que ofrece muchas posibilidades, un abanico de muchas posibilidades que nunca acaban de explotar hacia un lado o hacia otro lo suficiente, no acaba de romper. Y como ejercicio visual desconcertante, perturbador, con cierto aire lovecraftiano en muchos detalles, porque no se sabe muy bien cómo explicar la amenaza o de dónde viene o cuáles esos submundos que intentan contar, con un gore bastante conseguido en muchos detalles, muy sutil, muy a cuentagotas, pero muy conseguido, con efectos de maquillaje, por cierto, muy bien logrados, a la antigua usanza, como yo diría, incluso con momentos que dices, oye, qué bien hecho está, qué perturbador es, y qué mal rollo, con un par de momentos que dan bastante, bueno, de angustia de solamente lo que está pasando. No voy a decir nada, no voy a desvelar nada, pero yo creo que, ante todo, en resumen, es un ejercicio que va a dejar más indiferente o que va a aburrir a más gente o a más espectadores que deslumbrar o enamorar a otros. Creo que es una película para un público muy concreto, un público muy específico, que o te gustan este tipo de historias y cómo están narradas sobre todo, o no te va a gustar, no te va a interesar, o incluso te puede llegar a aburrir, porque hay momentos de la película donde tú pides como espectador que empiece a avanzar hacia algo más concreto, o te vayan contando alguna cosa a la que agarrarte, y no acaba de llegar del todo. El final sí que te deja un poco plop, porque dices, ya está, tanto lío para esto. Bueno, pues nada, es un ejercicio visual interesante, pero creo que está pensado para gente muy específica, y a la mayoría de la gente, creo, y a la mayoría de los espectadores les va a dejar más indiferentes que otra cosa, o incluso les puede llegar a irritar, porque es una película un poquito complicada, como digo, de sobrellevar. Es cierto que es un ejercicio visual arriesgado, interesante en algunos detalles, pero yo creo que la historia podría haber dado mucho más de sí, y se han quedado un poco ahí en término medio. Y bueno, pues nada, pues seguramente haya gente a la que le pueda tener un pedestal, porque es muy diferente a muchos ejercicios que se pueden ir viendo. Me recordó un poquito a Annihilation, aquella película con el director de Ex Machina, con Natalie Portman y tal, con un final también muy extraño, aunque visualmente era más potente, y bueno, creo que también era más, ¿cómo decirlo?, digerible en muchos detalles, y por supuesto también un cierto aire a Midsommar en algunos momentos considerable, aunque bueno, a mí Midsommar me gustó bastante más y me pareció más interesante. Así que la voy a suspender, la voy a dejar en un 4,5, porque creo que es una película que podría haber dado mucho más de sí. Porque muchas veces parece que este tipo de direcciones y demás buscan algo demasiado novedoso, demasiado... Vamos a dejar al público desconcertado más no poder. Y creo que no hace falta hacer cosas tan extrañas para conseguir ser un poco diferente. Creo que es una historia que se podría haber desmenuzado de una forma interesante o haber tenido un final más concreto, aunque es cierto que puede que una de sus virtudes sea que cada uno piense lo que quiera, porque la verdad que es una película para hacerse muchas pajas mentales. Listen. Someone's watching us. En fin, estaré encantado de saber vuestra opinión, si os ha gustado, si no, si la vais a ver, si no, si os interesa o si no, lo que sea, ahí tenéis en la caja de comentarios para ello. Y para Frasando Robocop, no os metáis en líos.